mecánica de una fuerza. La potencia se define como la rapidez con la cual una fuerza realiza un trabajo. Toda cantidad dividida entre el tiempo se lee como una rapidez. Por eso aquí puedo decir la rapidez con la que se está realizando este trabajo. La unidad en que se mide la potencia es el watt. ¿Qué es el watt? Aquí se puede ver. Es una combinación de dos unidades, una combinación de una unidad de trabajo, que es el joule, entre una unidad de tiempo, que es el segundo. De modo que el joule entre segundo es la unidad combinada llamada watt, que aquí me gustaría ponerlo a un lado. ¿Verdad? Me gustaría ponerlo a un lado y dejar ahí esa pizarrita lista. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Ah, tengo que dejar de compartir aquí. Digo de notar eso. Vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos que el joule dividido entre segundo es esa unidad llamada watt. También, si queremos saber cuánto vale la potencia instantánea desarrollada por una fuerza, ¿verdad? Entonces, hacemos uso de la herramienta del cálculo integral. En un elemento pequeño de tiempo se realiza un pequeño trabajo, un elemento de trabajo, o lo que se lee en el cálculo diferencial como la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Eso es lo que interpretamos como la potencia instantánea, que es el producto escalar de la fuerza por la velocidad. Producto escalar. La potencia es un escalar, no es un vector. La fuerza multiplicada por la velocidad con la que el cuerpo se mueve. Eso me da una potencia instantánea. Muy bien. Y esta me da una potencia media. ¿Por qué una potencia media? Porque toma en cuenta el trabajo total dividido en el intervalo de tiempo total. Aquí no me da información de lo que ocurre en puntos intermedios mientras la fuerza se está aplicando. Aquí se considera el trabajo total realizado y el tiempo total que se ocupó en realizarlo. Y aquí no, aquí sí me va diciendo segundo a segundo, cuánto vale la potencia que se está desarrollando por esta fuerza. Solamente cuando la potencia es constante, la potencia de una fuerza es constante, ahora sí, estas dos cantidades son iguales. No importa si calculo la potencia mediante esta ecuación o mediante esta ecuación, porque son iguales, pero caso de potencia constante. Por ejemplo, aquí tenemos un proyectil de masa de 50 gramos que se dispara con una velocidad de 20 metros por segundo desde la parte superior de un edificio y a un ángulo de 30 grados por arriba del horizontal. Hay que determinar el trabajo realizado por la fuerza mg cuando alcanza la altura máxima. Hay que determinar la potencia desarrollada por la fuerza en este punto de máxima altura. Me están pidiendo la potencia aquí, la potencia instantánea aquí. Y me piden la energía cinética cuando está a 20 metros por debajo del punto de disparo. Bueno, aquí se presenta la solución. Primeramente, el trabajo realizado por la fuerza mg cuando alcanza la altura máxima. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza mg tiene carácter de vector. La fuerza, el desplazamiento. Entonces, la fuerza, pues es la fuerza que está actuando sobre el proyectil mientras se va moviendo. Esa fuerza, recuérdese que es la fuerza mg dirigida en el sentido negativo, ¿verdad? Del eje Y. El desplazamiento, este desplazamiento que tiene el cuerpo, aquí no quiero encimarlo, pero voy a hacer aquí a un ladito una figura. Miren, ¿cuál es el desplazamiento que tiene ese proyectil? Desde que fue disparado
hasta que está en el punto máximo, pues es este desplazamiento, este es el desplazamiento. Este es el delta R que aparece ahí, ese es el desplazamiento. Este desplazamiento lo puedo construir con dos desplazamientos, un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Por eso aquí aparece X, este es el desplazamiento en X, unitario Y, y este es el desplazamiento en Y, H, la altura, unitario J. Eso es lo que significa este de aquí. Y cuando hago este producto escalar, solamente me queda menos mg por h. Muy bien, lo que sigue es sustituir el valor. Perdón, despejar. ¿Qué más me piden? El trabajo. Sustituir ahí para encontrar el trabajo realizado, pero la h no la conozco, es lo que estoy viendo. La h no la conozco, entonces lo que hago es encontrar la altura máxima. La altura máxima a partir de un tiro parabólico es la velocidad inicial al cuadrado en y entre 2g. Encuentro esa altura máxima y esa altura la meto aquí. Resulta ser esto, menos 5.1 metros. Porque el negativo, recuérdese que el trabajo puede ser positivo o negativo. Si la fuerza actúa en el sentido opuesto al movimiento del cuerpo, pues entonces el trabajo es negativo. Y efectivamente, mientras el cuerpo va subiendo, ¿verdad? Entonces la fuerza actúa hacia abajo, mientras el cuerpo se mueve hacia arriba. Por esa razón este signo menos, además de que sale en forma natural de aquí, ¿eh? En forma natural sale de aquí, de este producto escalar. Para encontrar la potencia desarrollada por la fuerza mg en el punto de máxima altura, ¿verdad? Pues aplicamos el modelito matemático. Fuerza multiplicada por velocidad. ¿Qué velocidad? La que tiene en el punto de máxima altura. ¿Qué velocidad tiene en el punto de máxima altura? Solamente tiene la componente en X. Acuérdense que cuando un proyectil alcanza su máxima altura, aquí no tiene componente en Y, su componente en X se mantiene constante. Y cuando hago este producto, resulta ser I.J, pues es 0. Producto de los unitarios J.I, J.I igual a 0. Entonces, la fuerza y la velocidad en el punto de máxima altura son perpendiculares, claro. La velocidad en el punto de máxima altura está así y el peso está así. ¿Qué trabajo está realizando esta fuerza? ¿O cuánto vale su producto escalar? ¿Cuánto vale su producto escalar? mg.b, 0. Son perpendiculares los dos vectores. Entonces son conceptos sencillos, nada más que sí hay que llevarse bien con los vectores si queremos resolver problemas de este tipo de aplicación, ¿verdad? Bien, finalmente aquí tengo una aplicación del teorema del trabajo y la energía. El trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética. ¿Eso para qué me sirve? Vamos a ver. Inciso C. Hay que calcular la energía cinética cuando está a 20 metros por abajo del punto de disparo. Entonces, este es el nivel del punto de disparo cuando está a 20 metros por abajo, cuando esté por acá el proyectil, aquí. ¿Qué energía cinética tiene? ¿Verdad? ¿Qué energía cinética tiene el proyectil? Vamos a ver cómo lo calculamos. Tenemos que el trabajo neto que realizan las fuerzas, en este caso la única fuerza es la fuerza mg. El trabajo neto que realiza las fuerzas es igual a la energía cinética en el punto final menos la energía cinética en el punto inicial. El trabajo neto de la fuerza cuando está en ese punto es la fuerza multiplicada por lo que ha bajado, la mg por la h. Es decir, la fuerza actúa ahora hacia aquí, hacia abajo. La fuerza. El trabajo que realiza esta fuerza es esa fuerza mg por esta altura que desciende.
mg por h, por esta altura. Muy bien, ese trabajo es igual a ¿qué? Ese trabajo es igual a la energía en el punto final menos la energía en el punto inicial. Bueno, lo que hice fue aquí pasar la energía en el punto inicial, esta K1 la pasé del lado izquierdo, y vamos a encontrar la energía cinética en el punto final. Conozco todo, la masa, la gravedad, la altura, la velocidad inicial de disparo. Hago cuentas, resulta 19.81 joules de energía cinética cuando está a 20 metros por abajo de su nivel, por abajo de su nivel de disparo. ¿Verdad? Aquí. Entonces, es un ejercicio, como pueden ver, no tiene gran matemática. Y la poquita que tiene, eso sí, es bastante fundamental e importante, importantísimo que es este ejercicio, para que recordemos la aplicación de estas cantidades, ¿verdad? De estas cantidades. Poca teoría, ¿verdad? Aplicación inmediata. Bien, de ahí, para introducir el concepto de energía potencial, se habla de fuerzas conservativas. Aquí se recuerda que es una fuerza conservativa. Si el trabajo efectuado por una fuerza para mover un cuerpo desde una posición inicial hasta una posición final es independiente de la trayectoria seguida entre los dos puntos, entonces la fuerza es conservativa. Es una forma. La otra está acá. Si el trabajo que efectuado por una fuerza para mover a un cuerpo en una trayectoria cerrada es cero, entonces la fuerza también se dice que es conservativa. Entonces, si yo parto del punto A y me voy a otro punto y luego regreso al punto original, recorrí una trayectoria cerrada. Si mientras me hice ese recorrido me fijé en alguna fuerza y el trabajo de esa fuerza es cero, pues si el trabajo para ir del punto A y regresar al mismo punto A es cero, entonces también se dice que esa fuerza es de tipo conservativo. Bien, entonces con eso entendemos, podemos explicar qué es la energía potencial. La energía potencial puede ser definida solo para fuerzas conservativas, como por ejemplo la fuerza de un resorte o la fuerza de gravedad. No existe, pues, para fuerzas no conservativas, tales como la fricción. No podemos decir cuánto vale la energía potencial de la fuerza de fricción. No, pero sí podemos decir cuánto vale la energía potencial para una fuerza mg, la fuerza debido a la gravedad. ¿Cuánto vale la energía potencial para la fuerza de un resorte? Es así, porque se demuestra que son fuerzas conservativas. Bueno, la energía potencial se representa por el símbolo U y es la energía que está asociada a la posición o configuración de un sistema. Esta definición se refiere a que si un cuerpo, por ejemplo, tiene forma de L, una regla tiene forma de L, y alguien viene y la endereza y la convierte en una regla recta, ¿verdad? Entonces, en esta forma tiene una configuración, tiene una energía potencial este cuerpo. En esta forma tiene otra configuración, tiene otra energía potencial este cuerpo. A eso se refiere esto. La energía potencial puede pensarse como la energía que tienen los cuerpos debido a su forma, debido a su configuración. Claro que estamos más familiarizados con la de un resorte. Un resorte así, ¿verdad? Tiene una energía potencial. Y si el resorte está así, ¿verdad?, más estirado, tiene otra energía potencial porque tiene otra forma. La energía potencial puede presentarse como energía potencial gravitatoria, energía potencial electrostática y energía potencial elástica. Dependiendo de la fuerza, si la fuerza es una fuerza gravitatoria, hablaremos de energía potencial gravitatoria.
Si si la fuerza es una fuerza eléctrica, hablaremos de energía potencial electrostática o energía potencial electrostática, está bien. O bien, si la fuerza se trata de un resorte, hablaremos de una energía potencial elástica. La energía potencial es una magnitud escalar. Bueno, y aquí tengo algunos modelitos matemáticos de las fuerzas. Miren, por ejemplo, si hablo de la fuerza, voy a ponerle aquí el indicador para que me vayan siguiendo. El peso es una fuerza conservativa. Vectorialmente se representa, es un vector, m por g. La energía potencial que le asociamos a las fuerzas relacionadas con esa fuerza gravitatoria es mg por y. Algunos le llaman mg por h, ¿verdad? Y, porque estoy pensando en un sistema coordenado, desde y igual a 0 hasta una y igual a h. Es más general este término, mg por y. En el caso de que tenga una fuerza de resorte, menos k por x, la energía potencial es un medio de k por x al cuadrado. En el caso de las fuerzas de atracción gravitacional, aquí está su modelito matemático, la energía potencial se calcula así. U igual a, energía potencial U, igual a menos G, producto de masas M1 por M2, entre la separación de los cuerpos. Esta es una energía de interacción, energía potencial de interacción entre las dos partículas. En el caso de una fuerza eléctrica, carga por el campo eléctrico. Sí, dígame. La X es la deformación que tiene el resorte, ¿verdad? Es la deformación que tiene el resorte. Si la X es 0, el resorte está en su posición de relajamiento, no está deformado, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al modelo, le quitamos el carácter vectorial, ¿verdad? Si le quitamos el carácter vectorial, esa fuerza es igual a menos K por X. El movimiento ocurre sobre el eje X. Y si yo tengo un resorte así, ¿verdad? Así, entonces, que está unido a un cierto cuerpo. Si esta es la posición cuando no está relajado, desde aquí es X igual a 0. Y hasta donde se encuentra deformado es X. Es esta X de aquí. La deformación que tiene el resorte a partir de su posición de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, cuando está deformado el resorte, tiene una energía potencial que se calcula como un medio de la constante del resorte por su deformación elevada al cuadrado. En el caso de una fuerza eléctrica, la carga multiplicada por el campo eléctrico. Si tengo fuerzas eléctricas, las fuerzas eléctricas son fuerzas conservativas. Las fuerzas electrostáticas son fuerzas conservativas. Se les asocia un potencial eléctrico. Recordarán que este es el potencial eléctrico. Bueno, este es el potencial eléctrico, o mejor dicho, esta es la energía potencial electrostática, porque el potencial eléctrico lo denotamos con la letra V, igual a la constante de Coulomb por la carga que está generando el potencial entre el radio. Este es el potencial electrostático y esta es la energía potencial electrostática debido a la fuerza eléctrica que está actuando sobre estas cargas, ¿verdad? Dos cargas que están una frente a la otra, ¿verdad? Tienen una energía potencial eléctrica dada por esta ecuación. Bueno, entonces se dan algunas fuerzas que son fuerzas conservativas para indicar su respectiva energía potencial con la que se trabaja en esos casos. De aquí pasamos al estudio de
el ímpetu lineal de las partículas. ¿Qué es el ímpetu lineal de las partículas? Bueno, el ímpetu lineal de las partículas se define como un producto, ¿verdad? La masa de la partícula por su velocidad. Aquí no se alcanza a ver por el fondo azul que tengo, pero hay que tener presente que el ímpetu es una cantidad vectorial, ¿verdad? ¿Qué dirección tiene el ímpetu? La misma dirección que tiene la velocidad. Si una partícula en una trayectoria arbitraria, en un determinado momento tiene esta velocidad, ¿verdad? Entonces la partícula tiene en esta misma dirección ímpetu. Entonces hay que recordar esos conceptos de ímpetu lineal. Por otro lado, cuando un cuerpo golpea a otro cuerpo, su ímpetu lineal le llamamos su ímpetu lineal P inicial, su ímpetu antes de que golpee al cuerpo. Tiene un ímpetu lineal que le llamamos P subíndice I. Cuando golpea al cuerpo, su ímpetu lineal cambia. Ahora le llamamos ímpetu PF, P final. De modo que el cambio entre estos dos ímpetus, ese cambio lo expresamos así. El P final menos el P inicial. Ahora bien, este cambio de ímpetu se relaciona con una cantidad que se llama el impulso. El impulso. Por ejemplo, si alguien golpea una pelota con un bat, antes de que golpee la pelota tiene un ímpetu lineal, PI. Después de que golpeó la pelota tiene un ímpetu final, PF. ¿Cuál es el cambio en el ímpetu? El delta P. Claro, si estamos trabajando en un sistema coordenado XY, acuérdense que esto tendrá un cambio en el eje X, cambio en el ímpetu en el eje X como P final en X menos P inicial en X. En el eje Z, P en el eje Y, delta P en Y, igual a P final en Y menos P final en Y, etcétera, ¿no? Este cambio en el ímpetu se relaciona con lo que se llama el impulso que le proporcionó el bat a la pelota. Este impulso. Si nosotros conocemos cuánto fue el cambio en el ímpetu del cuerpo, podemos decir qué impulso recibió la pelota, ¿verdad? Muy bien. Por otra parte, tenemos lo siguiente. De la segunda ley de Newton, tenemos que el cambio en el ímpetu, fíjense, voy a conectar estos dos ahora. Estos dos los voy a conectar. Por otra parte, de la segunda ley de Newton, F igual a el ímpetu en el tiempo. Entonces, de aquí, el delta P, el cambio en el ímpetu, se puede escribir como esa integral de F por dt. Muy bien. ¿Para qué quiero eso? Porque esta cosa de aquí, que es la integral de la fuerza multiplicada por el tiempo, esto es lo que se define como el impulso. El impulso. El impulso de la fuerza. Por esa razón voy a igualar esto con esto. Vamos a ver en la siguiente presentación. Ya no lo igualé, pero de aquí seguiría que, por lo tanto, el impulso, perdón, igual a delta P, o lo que es lo mismo, el impulso igual a delta P, o en el caso de una fuerza constante, esto se me convierte en la fuerza media por delta T igual a delta P, o nuestra ecuación conocida que nos dicen, fíjate que la fuerza la podemos calcular así, la fuerza media que experimentó la pelotita cuando le pegó el bat, como el cociente de esta F,
entre este delta T, que no es otra cosa más que la segunda ley de Newton, ¿verdad? Es esta ley, ¿no? La fuerza es igual al cambio en el ímpetu en el intervalo de tiempo transcurrido. Estas ecuaciones están combinadas, están relacionadas. Conviene recordar esto. ¿Qué es el cambio en el ímpetu de un cuerpo? Es el impulso que recibe. ¿Y cómo se relaciona el impulso con ese cambio en el ímpetu? Mediante la fuerza. El cambio en el ímpetu dividido en el intervalo me da la fuerza media que recibe. Esta fuerza media es la que le imprime el ímpetu, perdón, el impulso. La fuerza, ojo, la fuerza desaparece, la fuerza que el bat ejerce sobre la pelota desaparece cuando la pelota deja de tener contacto con el bat. La fuerza desaparece. ¿Qué le queda entonces a la pelota? Le queda un impulso, un impulso. Ya no decimos, le queda una fuerza. No, no, la fuerza actúa mientras esté en contacto con el bat. Le queda un impulso o le queda, en otras palabras, un cambio en el ímpetu. Un cambio en el ímpetu. Durante el estudio de las colisiones, ¿a qué horas termina la sesión, jóvenes? 8:50. 8:50. Bueno, aquí ya medio terminamos. Durante el estudio de los choques, dice una colisión, durante una colisión entre dos o más cuerpos, las fuerzas que actúan y que son principalmente las responsables del cambio en el ímpetu de los cuerpos que interaccionan son fuerzas internas o fuerzas entre los mismos cuerpos que colisionan. En este caso se cumple que el cambio en el ímpetu lineal del sistema de cuerpos en ausencia de fuerzas externas es igual a 0, por lo que significa es que el ímpetu lineal antes y después de una colisión entre los cuerpos se mantiene constante. Este es el enunciado del principio de la conservación del ímpetu lineal. El cambio en el ímpetu es igual a 0. Habría que agregar aquí el ímpetu de los cuerpos que colisionan, ¿verdad? No cambia. El ímpetu de todos los cuerpos que están chocando no cambia. Pero esto solamente es cierto en ausencia de fuerzas externas. Si todas las fuerzas que están actuando sobre los cuerpos que están colisionando son fuerzas entre ellos, nada más entre ellos, su ímpetu se va a intercambiar uno con otro, pero la de todo el sistema no cambia, es 0. Eso es lo que está escondido en esta ecuacióncita, aquí, en esta ecuacióncita. Claro, aquí me eché todo este concepto para que, si sirve de algo, que ustedes lo reflexionen y bueno, si hay dudas, pues que lo pregunten, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el ímpetu inicial de un sistema de partículas no va a cambiar, es decir, debe ser igual al ímpetu final del sistema antes de que choquen a después de que chocaron. Y si además no hay pérdida de energía durante la colisión, entonces la colisión se llama elástica y en este caso se conserva también la energía cinética de las partículas. Y aquí estamos entrando a lo que es la conservación de la energía cinética de las partículas. Cuando las partículas no pierden energía cinética, mejor dicho, me distraje un momento. Ya quedamos aquí que el ímpetu de las partículas no cambia. No cambia si las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son fuerzas internas. Si todas las fuerzas están equilibradas, las fuerzas externas. Muy bien, pero si además durante esas colisiones, digamos, los cuerpos suponemos que son lo suficientemente duros para que no se deformen, ¿verdad? Que no haya pérdidas de energía por otras formas, entonces también ocurre que la colisión en ese tipo de casos, cuando los cuerpos son lo suficientemente duros,
se considera que las colisiones o los choques son perfectamente elásticos. Y en los choques perfectamente elásticos, la energía cinética solamente se intercambia entre los cuerpos que están chocando. De modo que la energía cinética total antes y después es la misma. Esa es una característica de los choques elásticos. Bien, otra forma de identificar el tipo de colisiones es a través de lo que se llama el coeficiente de restitución de los cuerpos. Coeficiente de restitución. En el caso de una dimensión, por ejemplo, en el caso de un choque sobre el eje X, tengo aquí una diferencia de velocidades finales. A ver, esto debe ser final. Aquí corrijo, final. Ahí está. Guardo para que no se me borre. Tengo una diferencia de velocidades finales entre velocidades iniciales. Este cociente de velocidades, ¿verdad?, recibe el nombre de coeficiente de restitución elástico. Y entonces tenemos que este coeficiente varía entre 3 valores. Cuando es igual a 1, el choque se llama, aquí lo digo, aquí está abajo, recibe el nombre de colisión elástica. Si el coeficiente de restitución elástica es positivo, este coeficiente siempre varía entre 0 y 1, ¿eh? Si es una cantidad positiva, por ejemplo, 0.5, 0.8, etcétera, ¿verdad?, la colisión recibe el nombre de, aquí está, inelástica. ¿Y qué pasa? Los cuerpos se mueven separadamente después de la colisión. Pero si este coeficiente resulta ser 0, los cuerpos se están moviendo como si fuera uno solo. La colisión se llama completamente inelástica. Esta es una forma de clasificar a las colisiones a través de este coeficiente de restitución. En la guía vienen algunos problemas. En años pasados venían problemas sobre colisiones y la información que se daba era sobre el coeficiente de restitución. Entonces, no hay que olvidar este coeficiente cuando lo necesitemos en la solución de alguno de aquellos problemas. Bien. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de... Vamos a ver, permítame un momento. Aquí tengo un ejemplo de un cuerpo de masa de 2 kilogramos. Se suelta desde una altura de 5 metros. Aquí está el cuerpo, altura 5 metros, sobre una rampa sin fricción y finalmente se desliza sobre una superficie horizontal. ¿A qué distancia X se detiene luego de moverse horizontalmente si el coeficiente de fricción es de 0.3? Entonces, la rampa, aquí no hay fricción. Sin fricción, esta rampa, pero aquí sí hay fricción. Aquí sí hay un coeficiente de fricción de valor 0.3. Bien, con esta información, ¿hasta qué distancia X se va a detener? Bueno, aquí viene, la X está desde aquí, aquí comienza la fricción y va avanzando el bloque, va avanzando ese bloquecito y se detiene hasta acá, durante toda esta distancia X recorrida en la rampa con fricción. Aquí en esta, bueno, no en la rampa, en esta parte plana con fricción, porque la rampa no tiene fricción. Bueno, fíjense ustedes, ahí la solución. Si aplicamos el teorema del trabajo desde A hasta C, fíjense, de un solo golpe, el teorema del trabajo y la energía es válido. Haya o no fricción, el teorema del trabajo es válido. Entonces dice, bueno, voy a aplicar mi teorema del trabajo desde A, desde este punto, hasta el punto C. ¿Cuál es el trabajo que realizan las fuerzas? Bueno,
Fíjense ustedes el trabajo de la fuerza mg. La fuerza mg viene trabajando aquí, viene trabajando aquí, viene trabajando, y aquí la fuerza mg deja de trabajar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es horizontal. El movimiento es horizontal y la fuerza mg es perpendicular. El trabajo hecho en esta parte plana de la mg es 0. De modo que solamente me queda el trabajo en esta parte curva. ¿Y cuánto vale? mg por h. H es esta altura. Esa es esta fuerza mg. ¿Qué otra fuerza trabaja? Bueno, aquí no hay fricción. La fuerza de fricción no trabaja aquí. La fuerza de fricción trabaja aquí. Desde B hasta C. Miren. Muy bien. ¿Y cuánto vale ese trabajo? La fuerza que viene siendo, y ahí lo escribí de un golpe, pero esta fuerza de fricción cinética es la fuerza de fricción, el trabajo de esa fuerza de fricción es la fuerza de fricción multiplicada por la distancia que recorre, esta distancia que recorre, por esta distancia X. Aquí está. ¿Qué pasó? Estamos hablando del mismo cubo, ¿verdad? Desde el punto A, Sí, el sí, que está sí. en medio es el mismo cubo, ¿no? Escale, muy bien. Estamos hablando del mismo cubo. Ah, ok, ok. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta fuerza de fricción, acuérdense que como la fuerza de fricción actúa en el sentido opuesto al movimiento del cuerpo, ese trabajo es negativo. ¿Verdad? Y la normal que aparece aquí, está equilibrada con el peso. Es decir, menos mu k por mg por x. Este es el trabajo que tengo aquí, miren. Este, negativo. Aquí está. Bien, entonces son las únicas dos fuerzas, la mg y la fricción. ¿A qué es igual eso? Al cambio en la energía cinética. El cambio en la energía cinética que tiene el cuerpo. Muy bien, la energía cinética que tiene en el punto final, cuando está en el punto C, pues ya se detuvo, es 0. La energía cinética que tiene en el punto inicial, también ahí se soltó desde el reposo. Su energía cinética es 0. Por lo tanto, el cambio en la energía cinética pues es 0. De esta ecuacióncita de espejo X. Ya estuvo. Se detiene a 16.7 metros. Este es un ejemplo de trabajo de varias fuerzas y no durante todo el trayecto, sino que es durante la mitad del trayecto actuó una fuerza y durante la otra mitad del trayecto, bueno, no es justamente la mitad, pero bueno, una parte del trayecto. Y durante la otra parte del trayecto actuó la otra fuerza que sí trabajó. Y ahí termina ese ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Bien, No, me voy a quedar hasta aquí. Ya no me da tiempo de ver esta parte que dice propiedades de la materia, que es la elasticidad. Entonces, con ustedes me quedo hasta propiedades de la materia. Y, oiga, profe, ¿ya pasó el código de Classroom? sí, ya lo pasé la primera sesión. Acuérdense que fue con la que ustedes se inscribieron, ese código de clase del Classroom. Si no lo tiene, por favor, ahí compártanlo los jóvenes, si no, yo se lo comparto la próxima sesión. Bien, entonces, la siguiente sesión vamos a arrancar desde propiedades de la materia y le voy a entrar a termodinámica y calorimetría. Entonces, hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? No, profe. Bien, pásenla bien, jóvenes. Nos estamos viendo la siguiente sesión. Gracias igualmente, profe. Buen día. Todo, profe, muchas gracias. Profe, nos vemos. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.